El aire en aquel pequeño apartamento siempre olía a café viejo y a promesas rotas, una mezcla agridulce que había definido mis últimos 40 años. Yo, un hombre o mujer, en este caso mantendré un tono neutro para la identificación universal, que había aprendido a medir la felicidad no en éxitos, sino en la ausencia de deudas. Vivía mi existencia bajo el tenue resplandor de una lámpara de pie que parpadeaba más de lo que iluminaba. Mi rutina era un péndulo monótono: el despertador a las 6, el viaje en un autobús repleto, el trabajo repetitivo que pagaba lo justo para seguir respirando. No es que fuera infeliz, pero sí estaba resignado. Había aceptado hacía mucho tiempo que mi destino, como el de millones, estaba escrito con tinta invisible en un papel de presupuesto apretado, sin grandes giros ni subtítulos dramáticos. Y créanme, para la gente de nuestra edad, la resignación es un manto pesado, pero curiosamente cálido. Es la aceptación de la realidad sin la furia de la juventud. Pero la vida, mis queridos amigos, tiene un sentido del humor macabro y una afición particular por los clichés. La llamada llegó un martes por la tarde, justo cuando el sol de febrero se rendía ante la grisura de la ciudad. El teléfono, ese aparato que solo suele vibrar para recordarte una factura pendiente o para ofrecerte un seguro de vida que jamás podrás pagar, emitió un sonido grave e inusualmente formal. Al otro lado de la línea, una voz impecablemente pulcra, con el acento impostado de quien maneja más cifras que emociones, se presentó como la secretaria del notario don Ernesto de la Fuente. El nombre resonó en mi mente como una campana de bronce antigua. De la Fuente, la firma legal más prestigiosa y hermética de toda la capital, la que manejaba los legados de las familias con pedigrí y los testamentos que decidían el destino de empresas centenarias. ¿Qué podría querer de mí un simple engranaje en la vasta maquinaria de la clase media? El notario de la Fuente solicita su presencia urgente mañana a primera hora, me dijo la voz, sin preámbulos ni la menor pizca de calidez. Es un asunto de extrema importancia y de carácter estrictamente confidencial. Por favor, sea puntual. La palabra urgente se sintió como una descarga eléctrica. ¿Urgente? Mi vida nunca había conocido la urgencia, salvo quizás la de llegar a fin de mes. Intenté preguntar, balbucear, indagar sobre la naturaleza del asunto, pero la mujer fue impenetrable. Todo le será explicado aquí, señor A. Simplemente venga. La dirección es la 14 de la calle Bolívar. Le esperamos a las 9 en punto. Y cortó. Un silencio abrupto y pesado llenó mi cocina. El mental trigger de la escasez se activó de inmediato. ¿Era una deuda olvidada? ¿Un problema legal de un pariente lejano que arrastraría mi magra estabilidad? La incertidumbre se apoderó de mí con una ferocidad que solo el dinero puede invocar, ya sea por su falta o por su potencial exceso. Pasé la noche en vela, girando en la cama, mi mente tejiendo escenarios imposibles. Un tío abuelo que nunca conocí y que resultó ser un excéntrico millonario. Un error en el sistema de Hacienda. Incluso la posibilidad ridícula de que me confundieran con otra persona. Pero el peso de la autoridad de aquella firma, el tono inmutable de la secretaria, me obligó a tomarlo en serio. A las 8:30 de la mañana siguiente me encontraba frente al edificio. No era solo una oficina, era una fortaleza de piedra tallada, con gárgolas que parecían juzgar a los transeúntes y unas puertas de roble macizo que habrían resistido un asedio. El contraste con mi mundo de paredes finas y muebles de aglomerado era brutal. Todo allí gritaba dinero antiguo, de ese que no necesita ostentar para imponer respeto. El interior era aún más sobrecogedor. El silencio era casi físico, roto solo por el suave tic-tac de un reloj de pie victoriano que parecía contar no segundos, sino siglos. El aroma era a cera pulida, cuero añejo y sí, a papel guardado. La recepcionista, una mujer de expresión pétrea y gafas de media luna, me indicó que esperara en un salón. 176. Aquel salón era un museo de la discreción. Alfombras persas que absorbían el sonido, sillones Chesterfield profundos y pesados, cuadros oscuros de hombres serios que habían mirado la riqueza a los ojos. Me senté en el borde de un sillón, sintiéndome tan fuera de lugar como un billete arrugado en una caja fuerte. Cada minuto que pasaba era una tortura.
un crescendo silencioso. Mi corazón latía a un ritmo sincopado contra la opulencia tranquila de la sala. Empecé a notar los detalles, la forma en que el polvo se negaba a asentarse en las mesas de caoba, la luz tenue que entraba por las altas ventanas, todo diseñado para hacerte sentir la inmensidad del poder que se gestionaba allí. Era una lección de humildad, una muestra tangible de que existía otro mundo, paralelo al mío, donde las preocupaciones eran de otra índole, mucho más grandiosas y complejas. Este ambiente, por sí solo, ya era un poderoso trigger, el de la aspiración y la exclusividad. A las 9:05, la puerta de doble hoja de roble se abrió y apareció don Ernesto de la Fuente. Alto, delgado, con el traje gris perfectamente cortado y una mirada que había visto demasiado para sorprenderse por algo. Me extendió la mano con una formalidad fría pero impecable. «Gracias por su puntualidad», dijo con una voz baja y resonante que llenó el espacio. Me condujo a su despacho, un santuario de libros encuadernados en piel y carpetas apiladas como pirámides. Me ofreció asiento frente a un escritorio tan grande que parecía una pista de aterrizaje. El notario se sentó, juntó las manos sobre una carpeta de papel pergamino cuyo color amarillo pálido indicaba su antigüedad, y me miró por encima de las gafas. El silencio que siguió fue el gatillo mental más potente de todos, el del suspense en su máxima expresión. Finalmente, respiró hondo, y con la parsimonia calculada de quien sabe que cada palabra tiene el peso de oro, pronunció la frase que marcó el final de mi vida anterior y el inicio de la nueva. La frase que, para mí, ahora era la definición de la verdad absoluta. «Un papel cambia destinos», dijo el notario, y solo entonces, deslizando el pergamino ligeramente hacia mí, continuó. «Y en su caso, la prueba se encuentra en esta única hoja de papel, el testamento que he guardado bajo llave durante 25 años. Es un documento que le concierne directamente, un documento que contiene la última voluntad y el legado de una persona que fue, en algún momento, muy cercana a usted, aunque el tiempo haya borrado el recuerdo, o tal vez nunca lo haya formado del todo. Este documento no solo le otorga una herencia, sino que redefine por completo la trayectoria de su vida, su estatus y su futuro económico. Prepárese, porque lo que está a punto de escuchar es un giro de 180 grados, una intervención del destino que ni usted ni yo pudimos jamás haber anticipado. Pero, antes de entrar en los detalles, en la cifra exacta, en el nombre del benefactor, en las cláusulas, quiero que entienda el peso de lo que significa este pergamino. Significa un adiós y un comienzo. Significa la respuesta a muchas de las preguntas silenciosas que siempre ha llevado consigo. Significa, sin más preámbulos, que usted es, a partir de hoy, la única beneficiaria de una fortuna que asciende a $12 millones. El papel ha hablado, y con él, la voluntad del difunto. Ahora, permítame explicarle el origen de esta fortuna y las condiciones que la acompañan, porque, como siempre ocurre en estos casos, el dinero viene con su propia historia y a veces con su propia penitencia. La cifra, $12 millones, flotó en el aire pesado de la oficina, una presencia tangible que me golpeó con la fuerza de una ola fría. No era una suma abstracta en las noticias, era mi vida contada en billetes de alta denominación. Sentí que el oxígeno se escapaba de mis pulmones, no por la emoción, sino por la incredulidad. Mi mente, acostumbrada a hacer malabares con céntimos y a calcular el precio del transporte público, se negó a procesar los 8 ceros. El notario, sin inmutarse ante mi palidez, una reacción que sin duda había presenciado incontables veces, me ofreció un vaso de agua con un gesto de la mano que indicaba que la sorpresa era esperada, incluso bienvenida. Este es el punto exacto donde el gatillo mental de la curiosidad y la fascinación por la riqueza se dispara en el público. «Sé que es un shock», continuó don Ernesto, su voz ahora con un matiz ligeramente más suave. «Pero le aseguro que la autenticidad del testamento y la existencia de los fondos han sido verificadas a fondo. El proceso de liquidación ha estado en curso durante varios meses, bajo un estricto secreto. El benefactor en cuestión fue el señor o la señora Ramiro Valdés, y aquí es donde la historia se vuelve inusual.
Es el momento de la revelación de una verdad oculta, que es otro poderoso trigger de retención, especialmente para nuestro público más veterano, que valora las historias de lazos familiares perdidos y el peso del pasado. El nombre no me dijo nada. Ramiro Valdés. Cero resonancia. No era un tío abuelo excéntrico ni un pariente lejano de mi rama familiar conocida. Le hice una seña al notario, indicando mi total desconocimiento. Don Ernesto asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Abrió la carpeta de pergamino, revelando una fotografía de época, ligeramente descolorida, de un hombre de unos 50 años, de rostro severo pero ojos increíblemente bondadosos. Su cabello era blanco, su postura elegante. Don Ramiro Valdés, explicó el notario, deslizando la foto sobre la caoba como si fuera un naipe del destino. Fue un emigrante de origen humilde que hizo su fortuna en la industria naviera en el extranjero, concretamente, en los astilleros del Pacífico. Murió hace 3 meses a la edad de 82 años, soltero, sin hijos y con un único vicio, el de la discreción absoluta. Su fortuna la amasó con astucia, paciencia y una habilidad única para el negocio. Era, en esencia, un hombre hecho a sí mismo, un titán de la vieja guardia. Y aquí viene el nudo de la historia, la parte que le concierne, continuó, inclinándose ligeramente sobre el escritorio, invitándome a entrar en el círculo de su confidencia. El notario procedió a narrar una historia de hace casi medio siglo, un relato que se sentía más como una película antigua que como una verdad. En la década de 1970, cuando don Ramiro apenas comenzaba a construir su imperio, se vio envuelto en un grave accidente en alta mar, una tormenta repentina, un muelle resbaladizo, una caída que pudo ser fatal. Fue rescatado de las aguas heladas por una única persona, un desconocido que pasaba por allí, alguien sin pretensiones ni interés en la recompensa. Ese salvador anónimo fue su madre, padre, o una figura de parentesco directo que me relacionara con Valdés. El notario me mostró una segunda hoja, un recorte de periódico amarillento, de una sección local que relataba el suceso con nombres y fechas. La prueba estaba allí. Su madre-padre nunca quiso aceptar ni un centavo, señor A. Simplemente dijo, ayudar a un prójimo no es un negocio, es un deber. Rechazó cualquier recompensa material, pensando que ese era el final de la historia. Pero para don Ramiro, ese acto de bondad desinteresada, la negativa a aceptar dinero por salvar una vida, fue la lección más grande de su existencia. Él nunca olvidó. Lo convirtió en el motor de su filosofía de vida y de negocios. La lealtad y el honor por encima de todo. Y este es el gatillo mental de la reciprocidad inesperada. La idea de que la bondad regresa multiplicada. Este es un tema muy apreciado por el público más adulto. Don Ramiro no tuvo herederos directos. En su vejez, se dedicó a rastrear a la familia de su salvador, explicó don Ernesto. Le tomó años, décadas, a través de intermediarios privados. Cuando finalmente dio con usted, la única descendencia viva, decidió que la única forma de pagar aquella deuda moral era dejarle a usted su fortuna íntegra, sin ataduras. Lo hizo a través de un fideicomiso blindado, con una cláusula final que especificaba claramente: dejo mi fortuna a mi nombre, descendiente de quien me salvó, como prueba de que un papel, incluso uno en blanco, puede cambiar 2 destinos, el que fue salvado y el que se beneficia del rescate. 12 millones de dólares, el valor que don Ramiro le puso a la lealtad y al honor. La cantidad es precisa, la transferencia está garantizada, los impuestos están preliquidados. Usted no tiene que hacer nada más que aceptar. No hay trampas, no hay condiciones, salvo una crescendo de tensión. Aquí volvemos al suspense, al pero que siempre acompaña a las grandes fortunas, satisfaciendo el trigger de la curiosidad y el riesgo. Una cláusula que es más una petición sentimental que una obligación legal. Don Ramiro, en su testamento, solicita que, con una pequeña parte de esta fortuna, usted establezca una fundación o un pequeño fondo en el nombre de su madre, padre, dedicado a ayudar a jóvenes que deseen estudiar oficios relacionados con el mar o la navegación. No es obligatorio para recibir el dinero.
sino una sugerencia moral, una forma de perpetuar el espíritu de servicio de quien le dio la vida y, de paso, le dio a él la suya de vuelta. El resto, los 12 millones, es enteramente suyo para hacer lo que quiera, para viajar, para comprar una casa, para invertir, para no tener que volver a mirar el precio de nada, para, en resumen, borrar esa resignación que usted y yo y mucha gente lleva encima como una segunda piel. Este papel, señor A, no solo le da dinero, le devuelve la libertad de elegir. Nos queda por discutir, en el próximo bloque, cómo gestionar esta riqueza para que no se convierta en una carga y cómo evitar los errores más comunes que cometen los nuevos ricos, la parte más difícil de este proceso, la de aprender a ser millonario de la noche a la mañana. Es una tarea que requiere más disciplina de la que parece, porque la inmensidad de las opciones es, a menudo, más abrumadora que la falta de ellas. Discutiremos los pasos inmediatos que debe tomar para asegurar esta transición y la protección de su nueva identidad financiera, un proceso que requiere discreción absoluta para protegerse de los oportunistas y de la voracidad fiscal. La primera lección de un millonario es el silencio, y la segunda es la planificación. Estamos a punto de iniciar una nueva vida, y para eso necesitamos una hoja de ruta muy clara y muy bien elaborada. La historia del dinero es siempre la historia de la responsabilidad. Es un cambio que es tan emocionante como aterrador, y por eso debemos proceder con la máxima cautela y estrategia. La verdadera historia no es cómo conseguiste el dinero, sino cómo logras conservarlo y hacerlo crecer. La primera sacudida emocional había pasado, pero la adrenalina persistía, fría y persistente, como el hielo en un buen whisky. Mis manos se sentían entumecidas, y la riqueza, esa palabra que antes solo pertenecía a las páginas de las revistas, se había materializado en una carpeta sobre el escritorio de Caoba. 12 millones de dólares. Era una cifra tan grande que paralizaba. Y aquí viene el primer gatillo mental crucial para nuestro público: la gestión del riesgo y la seguridad. Las personas mayores valoran la estabilidad y la prudencia por encima de la euforia. No quieren perderlo todo por una mala decisión impulsiva. Don Ernesto de la Fuente, el notario, pareció leer mis pensamientos, esa mezcla de emoción desenfrenada y miedo a la catástrofe. Él sabía que el dinero fácil a menudo se va tan rápido como llega. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y me miró con una seriedad paternal. Ahora viene la parte difícil, y escúcheme bien, comenzó. Heredar una fortuna no es como ganar la lotería. La lotería es una explosión de euforia que se disipa. Esto es una responsabilidad a largo plazo. Su vida económica ha cambiado, y con ella debe cambiar su mentalidad. El primer error de un nuevo rico es la precipitación y la exhibición. Y en nuestro país, la discreción es la mejor armadura. El notario se centró en la regla de oro de la riqueza súbita, el silencio. Me explicó que mi primer paso debía ser el secreto absoluto. Ni a los mejores amigos, ni a los vecinos, ni siquiera a los parientes lejanos con los que no hablo hace años. El dinero tiene un sentido del olfato prodigioso. En cuanto huelen la fortuna, aparecen amigos perdidos, proyectos geniales que necesitan financiación urgente y, lo que es peor, la atención no deseada de Hacienda, a pesar de que los impuestos ya están cubiertos, y de aquellos que se dedican a la estafa dirigida a los incautos. Usted es ahora un blanco, un objetivo. La protección de su patrimonio empieza con la protección de su anonimato. Este consejo directo y pragmático activa el gatillo de la prevención y la autoridad. Se confía en la voz experta que ofrece soluciones concretas ante un problema real. El notario trazó una hoja de ruta con 3 puntos ineludibles para la semana siguiente. El primer punto era la constitución de un fideicomiso, trust. Me explicó que la transferencia directa de 12 millones a una cuenta personal era una invitación al desastre. Necesitamos una estructura legal que separe el dinero de usted, me dijo. El fideicomiso será el dueño legal de la mayor parte de esta fortuna. Le dará privacidad, protección contra posibles demandas o reclamaciones futuras y una optimización fiscal legítima. Usted no será el dueño directo del dinero, sino el beneficiario del fideicomiso.
Es una capa de seguridad esencial, un muro de contención contra el mundo exterior. El fideicomiso gestionará las inversiones y usted recibirá las rentas, no el capital, asegurando así que la fortuna perdure más allá de su propia vida. El segundo punto era la contratación de un equipo de asesores, y aquí fue muy enfático. No un asesor financiero de un banco comercial, sino un family office independiente y un gestor patrimonial con historial probado en la preservación de capital, no solo en la especulación de alto riesgo. El banco le ofrecerá productos que benefician al banco. Usted necesita un equipo que solo le beneficie a usted, sentenció. Me entregó una tarjeta con el nombre de una firma de gestión patrimonial boutique, pequeña, discreta y con fama de ser excesivamente cautelosa. El mensaje subliminal era claro. La prudencia genera riqueza a largo plazo. Este tipo de detalle técnico, explicado de forma clara y con énfasis en la cautela, resuena muy bien con el público maduro. Y el tercer punto, el más personal, fue la regla de la espera de 6 meses. Me prohibió tomar cualquier decisión financiera significativa o hacer cualquier compra grande durante al menos medio año. No compre la casa, ni el coche, ni el viaje al Caribe. Simplemente, siéntese en el dinero, permita que la euforia se enfríe y que la novedad se asiente. Use este tiempo para educarse, para entender qué es un bono, qué es una acción, cómo funciona el mercado. La paciencia es el activo más valioso de un nuevo millonario. Si gasta impulsivamente ahora, está gastando su futuro. 6 meses de reflexión. Es el precio de la tranquilidad. Este es el gatillo mental del control y la disciplina, vital para esta audiencia. Le pregunté sobre la cláusula de don Ramiro, la sugerencia moral de la fundación. Don Ernesto sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. Esa es la parte que humaniza la fortuna. Don Ramiro quería que el dinero tuviera propósito. Puede empezar con un fondo pequeño, algo que le dé estructura. Quizás $1.000.000. Ese millón, invertido prudentemente, generará una renta que mantendrá la fundación viva para siempre, sin tocar el capital. Es la diferencia entre un regalo y un legado. Un regalo se consume, un legado perdura. Esta distinción toca el gatillo de la trascendencia, la idea de que el dinero puede comprar inmortalidad a través de la obra. Antes de dar por concluida la reunión, el notario me dio una última advertencia, la que más me resonó. Usted ahora tiene libertad, pero la libertad tiene un coste, la de saber elegir. La mayoría de la gente piensa que el dinero resuelve problemas. Falso. El dinero elimina los problemas de supervivencia y los reemplaza por problemas de decisión. ¿Confío en esta persona? ¿Es este el momento adecuado para una inversión? ¿Cómo mantengo la humildad que me ha traído hasta aquí? Le deseo suerte, señor A. Y le deseo, sobre todo, paciencia. El cheque es grande, el cambio de vida es mayor. Necesitamos una reunión la próxima semana con el gestor patrimonial que le recomiendo. De aquí sale con los documentos de aceptación firmados y la certeza de que su cuenta, en las próximas 48 horas, recibirá una primera inyección de capital de $100.000, solo para gastos inmediatos y la contratación de sus nuevos asesores. Los 11.900.000 restantes se transferirán al fideicomiso una vez que esté legalmente constituido. Este es el primer paso. Ahora, vaya a casa, no le cuente a nadie y empiece a pensar como alguien que ya no tiene que preocuparse por el mañana, sino por el día después de pasado mañana. Su vida acaba de dar un giro que solo ocurre en las novelas y lo más importante es que usted, con la sabiduría que la vida ya le ha dado, sepa manejar el guión de su nuevo destino. Un destino que, como bien dijo don Ramiro, fue sellado hace muchos años por un acto de pura e incondicional bondad. Piense en ello. El silencio, la estructura, la espera. 3 pilares para una nueva vida que debe construirse con la misma solidez que tiene este despacho. Y recuerde, la tentación de gastar será fuerte, pero su voluntad debe ser más fuerte aún. Es la única manera de honrar el legado de su Salvador y el propósito de esta herencia. La próxima semana comenzaremos con los asuntos más complejos de inversión y fiscalidad internacional. Hasta entonces, sea prudente y, sobre todo, sea invisible. El regreso a mi antiguo apartamento fue surrealista.
Los mismos olores a café viejo y la misma lámpara parpadeante, pero la percepción había cambiado de forma irreversible. Ahora, cada grieta en la pared, cada mueble gastado, no era un signo de mi realidad, sino un vestigio arqueológico de mi vida pasada. En mi bolsillo, la tarjeta de presentación de don Ernesto de la Fuente se sentía más pesada que cualquier lingote de oro. La promesa de la riqueza, envuelta en las rigurosas instrucciones del notario, me había impuesto una carga inusual, la obligación de ser inteligente y la necesidad imperiosa de ser invisible. Este juego de contrastes entre la vida humilde y la riqueza oculta es un gatillo mental muy potente. La disonancia cognitiva y el secreto de la doble vida, lo cual es fascinante para el espectador. El notario había sido enfático: silencio total y 0 cambios visibles por 6 meses. Este periodo de incubación se convirtió en mi primera prueba de disciplina. Los $100,000 iniciales ya estaban en una cuenta de banco temporal, una cantidad que por sí sola era más de lo que jamás había tenido junto, suficiente para eliminar todas mis deudas y vivir cómodamente durante varios años, pero que palidecía ante los 12 millones que esperaban en el fideicomiso. Usé ese dinero inicial de la forma más aburrida posible, siguiendo al pie de la letra las instrucciones: pagar las deudas más pequeñas y molestas, liquidar la hipoteca del apartamento, un alivio monumental que se sintió más como la liberación de un peso físico que como una transacción financiera, y contratar por fin a la firma de gestión patrimonial recomendada. Mi primera reunión con el gestor patrimonial, una mujer llamada Elvira Solano, fue una inmersión forzosa en un vocabulario que desconocía: renta fija, renta variable, diversificación geográfica, asignación de activos y la temida inflación. Elvira no era como un vendedor de banco, era una estratega militar con números. Me explicó la necesidad de construir un muro protector alrededor del capital principal. El objetivo no era duplicar el dinero en un año, sino asegurar que los 12 millones generaran una renta anual sostenible del 4%, ajustada a la inflación, lo suficiente para vivir con una opulencia discreta sin tocar nunca el capital. Su trabajo, me dijo Elvira con una frialdad profesional que me gustó, es no tener que trabajar nunca más. El nuestro es hacer que su dinero trabaje por usted, de forma perpetua, y eso se logra con aburrimiento y diversificación, no con emociones. El gatillo mental aquí es la seguridad a largo plazo, fundamental para la tranquilidad de la audiencia adulta. Empezamos a estructurar el fideicomiso familiar. Me explicaron que este vehículo legal haría de mí un fantasma financiero. El dinero estaría legalmente a nombre del fideicomiso Valdés, mi apellido, y yo sería simplemente el beneficiario principal. Esto no solo me protegía de ojos curiosos, sino que garantizaba la transferencia de la riqueza a mis eventuales herederos sin pasar por el costoso y público proceso de sucesión. La planificación sucesoria, un tema de gran interés para nuestro público, se introdujo aquí con la promesa de la preservación del legado. Fue un proceso tedioso, lleno de documentos legales y firmas, pero cada cláusula firmada se sentía como un ladrillo en la pared de mi nueva fortaleza. Mientras tanto, en mi vida diaria, el contraste era cada vez más doloroso. Iba a mi trabajo rutinario, donde mis compañeros se quejaban del aumento del alquiler o de la gasolina, y yo asentía y murmuraba empatía, sabiendo que en mi cuenta bancaria, la secreta, la del fideicomiso, se gestaba un patrimonio que podía cambiar no solo mi vida, sino la de mi círculo cercano, si decidía compartir el secreto. La tentación de contarle a mi mejor amigo, de ofrecerle a mi madre, si estuviera viva, una casa nueva, era casi insoportable. Pero la voz de don Ernesto, resonando con la autoridad del notario, me detenía. 6 meses de espera. No rompa la disciplina. Esta fase de la doble vida fue la más instructiva. Me obligó a reevaluar el dinero. Me di cuenta de que el verdadero valor de la herencia no era la capacidad de comprar cosas. El gatillo de la envidia se minimiza aquí, sino la eliminación de la ansiedad. El gatillo de la libertad se maximiza. El estrés de las deudas desapareció. La preocupación por el futuro se desvaneció. Empecé a dormir por la noche. Comencé a observar el mundo con una nueva perspectiva, una donde el tiempo y la energía mental,
antes consumidos por la supervivencia, ahora eran míos para invertir en lo que realmente importaba. Un día, durante una reunión de inversión con Elvira, surgió el tema de la fundación de don Ramiro, el Fondo de Becas Marinas. Elvira, que era estricta con las inversiones, se ablandó un poco al respecto. Esto no es una inversión, es una obligación moral y legalmente es una excelente forma de optimizar impuestos y de proyectar una imagen pública de filantropía cuando llegue el momento de hacer algo público, me aconsejó. Decidimos destinar $500,000 de inmediato al fondo de la fundación, creando una estructura inicial que honrara la petición de don Ramiro y el sacrificio de mi familiar. Este acto, aunque pequeño en el contexto de los 12 millones, se sintió como la primera acción noble de mi nueva riqueza. Fue una forma de anclar mi fortuna a un propósito, evitando así el vacío existencial que a menudo acompaña a la riqueza inesperada. Un dinero que viene de la bondad debe generar más bondad. Mientras avanzaban las semanas y el fideicomiso se consolidaba, Elvira me presentó gráficos que mostraban cómo mis 12 millones, diversificados globalmente en bonos, acciones sólidas y bienes raíces de bajo riesgo, estaban ya generando ingresos pasivos. Era una sensación poderosa ver que mi dinero ganaba más en un día de lo que yo ganaba en un mes de trabajo. Pero el mayor cambio no estaba en la cuenta bancaria, sino en mi interior. Ya no era el hombre-mujer de la resignación, ahora era el guardián de un legado, el administrador de una confianza. Esta es la gran lección y el gatillo mental de la transformación personal. Al final del cuarto mes de la regla de los 6 meses, la disciplina se había convertido en un hábito. La tentación de comprar un coche deportivo había sido reemplazada por el interés en entender los mercados de Asia. Mi enfoque pasó de gastar a preservar. La próxima etapa, la que el notario me había prometido, sería la de las primeras grandes decisiones y con ellas la revelación controlada de mi nueva identidad. El notario había planeado una estrategia para mi salida del armario financiero, un paso tan delicado como la propia herencia, porque la riqueza debe anunciarse con autoridad, no con vergüenza. El momento de vivir mi nueva vida estaba cerca, pero primero debía dominar el arte de la paciencia y el poder del silencio. El paso de la disciplina a la acción, que discutiremos a continuación, es donde el riesgo se encuentra con la oportunidad. El periodo de incubación, la regla de la espera de 6 meses impuesta por el notario de la fuente, finalmente había terminado. Aquellos 180 días de doble vida, de ir a mi trabajo sabiendo que era un millonario en secreto, habían sido una lección magistral de autocontrol, el gatillo mental de la disciplina llevado al extremo. La euforia se había transformado en estrategia. La ansiedad por el gasto había sido reemplazada por la frialdad de los números. Mi mentalidad había mutado de la supervivencia a la administración perpetua. Había llegado el momento de mi salida del armario financiero, un proceso que don Ernesto y Elvira Solano habían diseñado con la precisión de un reloj suizo. No podía simplemente aparecer un día con un coche nuevo. La transición tenía que ser gradual, creíble y, sobre todo, funcional a mi nueva vida. La estrategia se basaba en el gatillo de la autoridad percibida y la prueba social. Hacer que la gente creyera que mi nueva fortuna era el resultado de una inversión inteligente o de un negocio discreto, no de un golpe de suerte. El primer paso fue la renuncia discreta. Dejé mi trabajo rutinario con una simple excusa. He decidido dedicarme a un proyecto personal de consultoría y gestión patrimonial. Esto inmediatamente elevó mi estatus ante mis antiguos compañeros, quienes asumieron que había estado construyendo una carrera paralela y exitosa. Les di una pequeña fiesta de despedida, manteniendo mi atuendo de siempre, pero con una confianza sutilmente renovada, la que otorga saber que nunca más tendrás que pedir un aumento de sueldo. Este cambio en la percepción, sin revelación directa, es un poderoso trigger de respeto. El segundo paso fue la adquisición estratégica. Elvira me aconsejó que no comprara una mansión en el barrio más ostentoso, sino una propiedad de alta calidad en una zona céntrica y consolidada, que fuera tanto una residencia como una inversión segura. Elegimos un apartamento espacioso y elegante, con seguridad privada,
y una estética sobria y clásica, reflejando el gusto por la solidez y la tradición de nuestro público. No se trataba de ostentar, sino de establecer una base de operaciones digna de la fortuna que gestionaba. La mudanza fue silenciosa y eficiente. El notario me había advertido: la nueva casa es su nuevo refugio. Es donde usted dejará de fingir. Es donde el secreto se convierte en realidad. El tercer paso fue la revelación controlada a mi círculo más íntimo, y este fue el más difícil. Mi mejor amigo, o mi familiar más cercano que aún me quedaba, merecía la verdad. Pero incluso aquí, el notario me había dado un guión: no revelar la cifra, sino el hecho. Les expliqué que un pariente lejano, un emigrante exitoso, don Ramiro Valdés, sin dar detalles del negocio ni de la fortuna, me había dejado una herencia considerable a través de un fideicomiso, lo que me permitía vivir de las rentas y dedicarme a la filantropía y las inversiones. La historia era lo suficientemente vaga para proteger la cifra exacta. El gatillo de la escasez de información mantiene la intriga, y lo suficientemente concreta para justificar mi nuevo estilo de vida. La reacción fue, como esperábamos, una mezcla de asombro y admiración, no de envidia, porque la historia del benefactor desconocido y el legado de bondad de mi madre, padre, le daban un matiz noble. En este punto, la creación del Fondo de Becas Ramiro Valdés, mi apellido, tomó forma pública. Este fue mi movimiento maestro de relaciones públicas. No hice un gran anuncio. Lo hice a través de un pequeño artículo en un periódico local, destacando el espíritu de ayuda y la conexión marítima. Esto cumplió el deseo moral de don Ramiro y al mismo tiempo proyectó mi imagen no como una millonaria derrochadora, sino como una filántropa responsable y anclada a valores tradicionales. Para el público mayor, esta trascendencia es el uso más elevado y respetable de la riqueza. Mientras mi vida pública se ajustaba lentamente a la nueva realidad, mi enfoque se dirigió a la gestión de los riesgos de la riqueza. Elvira me guió en la diversificación de la cartera, asegurando que el dinero estuviera invertido en monedas fuertes y jurisdicciones estables, protegiéndome de las turbulencias económicas locales. Hablamos de la importancia de tener una reserva de liquidez, dinero disponible para emergencias, y de la necesidad de revisar el testamento anualmente, un proceso que era antes impensable. La riqueza, aprendí, exige vigilancia constante. La última gran decisión de este bloque fue la compra de un activo generador de ingresos pasivos fuera del mercado de valores, algo tangible. Siguiendo el consejo de Elvira, invertimos una fracción del capital en 2 pequeños apartamentos en alquiler en barrios de clase media alta. La idea era simple: generar un flujo de caja constante y tangible. Usted tiene que ver el dinero entrando, señor A, no solo en un extracto bancario. Es una prueba de que su fortuna está viva y trabajando, me explicó. Esta inversión, aunque pequeña en proporción, se sintió como la consolidación de mi nueva identidad como rentista. Ahora, ya no era el pobre que fingía ser normal, era el inversor, el filántropo discreto, el administrador de un legado. El papel que cambió mi destino, el testamento, había sido solo el inicio. La verdadera transformación había sido la mental. Había aprendido que el dinero no da la felicidad, pero sí compra una inmensa tranquilidad y el lujo de la elección, que es una forma de felicidad superior. Mi misión ahora era mantener el legado de don Ramiro y honrar el acto de bondad de mi madre, padre. En el bloque final, exploraremos la filosofía de la vida sin límites financieros y cómo esta nueva riqueza trae consigo una nueva serie de desafíos personales y éticos que nadie te cuenta. Los desafíos de la plenitud. La verdadera transformación que traen $12 millones no ocurre cuando firmas los papeles o compras el primer activo. Ocurre en las madrugadas silenciosas, cuando te despiertas y por primera vez en décadas, la palabra preocupación no se asoma a tu mente con el peso de la obligación económica. Ahora, en mi nueva residencia, sobria pero segura, me enfrentaba al desafío que nadie menciona, el desafío de la plenitud. Este es el gatillo mental de la verdad oculta y la filosofía de la vida, un tema que resuena profundamente con la audiencia
que ha vivido lo suficiente para entender que el dinero no es el único fin. Don Ernesto de la Fuente me había dado una advertencia final que en su momento me pareció abstracta. El dinero elimina los problemas de supervivencia, pero crea problemas de propósito. Y era cierto. Cuando ya no tienes que luchar por pagar la luz, tienes que luchar por el sentido. La rutina del trabajo, antes una carga, era también una estructura, una identidad. Sin ella, me enfrenté a la vasta y a veces aterradora libertad de un lienzo en blanco. Descubrí una soledad inesperada. Mis viejas amistades, aunque genuinas, ahora se sentían separadas por un muro invisible. Sus problemas eran reales, pero mis soluciones eran tan fáciles que ofrecérselas era insultar su lucha. Por lo tanto, mantuve mi distancia, preservando la autenticidad de sus vidas y la discreción de la mía. Mi enfoque se centró en honrar el legado. El Fondo de Becas Marinas, el que llevaba el apellido de don Ramiro y el de mi familiar Salvador, se convirtió en mi ancla emocional. $1 millón invertido prudentemente comenzó a generar las rentas necesarias para las primeras becas. Viajé de forma anónima para conocer a los primeros estudiantes beneficiados, jóvenes de familias modestas, con un brillo en los ojos y el deseo de forjarse una vida en el mar. Ver cómo un cheque, emitido por el dinero que me había sido dado, permitía a un joven sin recursos estudiar navegación o ingeniería naval era la recompensa más profunda. No era solo dinero, era la extensión de un acto de bondad a través de las generaciones. Este era el verdadero destino que el notario mencionaba. No era el destino de ser rico, sino el destino de ser un canal para la reciprocidad. Don Ramiro no me había pagado a mí, había pagado al universo por un milagro, y yo era el administrador de ese pago. Entendí que la fortuna venía con una responsabilidad ética ineludible, usarla con la misma nobleza con la que fue ganada y legada. Esto satisface el gatillo mental de la trascendencia y la moralidad, la necesidad de que la riqueza tenga un significado superior. Con la guía de Elvira Solano, la gestora patrimonial, mis 12 millones se consolidaron como una fuente inagotable de ingresos pasivos, permitiéndome vivir de las rentas con una holgura que antes no podía ni imaginar. Viajé, pero no a los destinos de la euforia. Visité lugares que me ofrecían conocimiento e historia. Me dediqué a la lectura, al estudio, a entender el mundo que el trabajo me había impedido ver. La verdadera compra de los 12 millones fue el tiempo. El tiempo para la reflexión, para el aprendizaje, para el ser en lugar de simplemente el hacer. El crescendo final de esta historia es la paz. Una paz que se consigue cuando el papel, el testamento que cambió mi destino, se convierte en un simple recordatorio. El notario de la Fuente lo había resumido en su frase: un papel cambia destinos. Pero yo, ahora, con la sabiduría de la riqueza gestionada, podía agregar la cláusula final, la que solo se entiende después de la prueba de los 6 meses y el establecimiento del propósito. El papel te da la oportunidad, pero la disciplina y el propósito construyen el nuevo destino. Mi vida es ahora una prueba viviente de que la riqueza puede ser una bendición si se aborda con humildad y estructura. Los $12 millones no me hicieron mejor persona, pero me dieron la plataforma para que la mejor versión de mí pudiera emerger, libre de la asfixia económica. Me permitió honrar la memoria de mi familiar y la gratitud de un hombre, Ramiro Valdés, cuya única conexión conmigo fue un instante de desinterés hace casi 50 años. Una vida fue salvada y 2 destinos fueron reescritos. Y ahora, usted que ha seguido esta historia con la paciencia de quien busca la verdad en los detalles, le dejo con la misma lección que me dio don Ernesto de la Fuente. No espere un testamento millonario para cambiar su destino. Empiece hoy, no con el dinero, sino con la mentalidad. Sea discreto con sus planes, paciente con sus metas y riguroso con su disciplina. Porque si un simple acto de bondad puede valer $12 millones y redefinir una vida, imagine el poder que tienen sus actos diarios, sus decisiones silenciosas y su compromiso inquebrantable con su propio futuro. No es la cantidad de dinero, sino la calidad de la decisión lo que realmente cambia los destinos. Y ese, amigo mío, es un papel que usted puede firmar hoy mismo.